Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal Tepantrato, difusión de cultura jurídica y cultura en general. En este lunes, en nuestra sección Hablemos de Derecho, recibimos al licenciado Rodrigo Said Santillán Cruz. Bienvenido, Bueno, licenciado. licenciada, mucho gusto. Gracias. Él nos viene a hablar el tema la postulación joven ante el delito de fraude y la crisis operativa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Procederé a leer el currículum del licenciado. El licenciado Rodrigo Said Santillán Cruz es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica de México, contando con testimonio de desempeño sobresaliente obtenido en el examen general para el egreso de licenciatura del CENEBL. A partir de 2024, se une al bufete Josman, Abogados y Contadores, encargándose en la elaboración de promociones, elaboración de demandas y denuncias, revisión de expedientes y carpetas de investigación y entrega de documentación en oficialía de partes común. Cada una de estas labores se realizan con el área civil, familiar y penal. Bienvenido. Gracias. Antes de iniciar con este tema, yo quisiera preguntarte, ¿qué te hizo decidir estudiar la carrera de Derecho? Bueno, el derecho para mí en sí no fue mi primera opción. Yo lo tomé ya como segunda, pero yo me enfoqué en el derecho porque al verlo vi que el derecho te abre demasiadas puertas. O sea, no solo te cierras al litigar. En el derecho puedes ser representante de una empresa, puedes estar litigando, puedes hacer diversas cosas. Y eso fue lo que me llamó la atención del derecho y por eso es que escogí la carrera. ¿Y antes cuál era tu opción? Ciencias de la comunicación. Sí, nada que ver. Sí, no. Mira, Muy aparte. muy aparte. Muy bien, muchas gracias por contarnos esta anécdota. Sí. Y me gustaría que nos contaras sobre este tema que nos hace muy interesante. Bueno, para hablar del fraude, primeramente nos tenemos que remitir al Código Penal de la Ciudad de México, exactamente en el artículo 230. El artículo 230 estipula el tipo penal del fraude. ¿Qué es lo que el código señala como fraude? El fraude es es el que por medio del engaño o por el inducimiento del error obtiene un lucro de otra persona y con eso él gana un beneficio. Pero siempre tiene que haber dos puntos. Se tiene que realizar por medio del engaño o por medio de inducir al error a la víctima. Con cualquiera de esas dos se contempla el delito de fraude. Ok. Y entonces tú nos dices que tienen que suceder estas dos figuras. ¿Nos puedes decir un ejemplo como para que la gente que nos ve, que no sabe mucho de derecho, sepa que pueden estar cayendo en una situación como esta? En un fraude. Bueno, para empezar, digamos que tomamos como primera vertiente la del engaño. En el engaño, digamos que el defraudador monta todo un circo, haciéndose valer de documentos apócrifos, empresas falsas, ya sea depósitos, cualquier tipo de cosa que le ayude al defraudador, ellos los hacen valer con eso. Y con eso induce al engaño a la víctima. O sea, digamos que uno está entrando por internet y ve una empresa de viajes, pero a ciencia cierta no se sabe si esa empresa es verdadera o falsa. Uno hace contacto con esa empresa, compra el paquete, hace los depósitos, pero cuando uno se da cuenta, la empresa era falsa. Y ahí ya es víctima de fraude. Es por eso que se contempla ahí el engaño, porque el defraudador ocupa medios para, pues sí, para encajar a la persona, como para que la persona diga, no, esto sí me conviene, de aquí me quedo y ya no me mueven. Entonces ese se podría configurar como el engaño. Ok. Y, o sea, se aprovechan del error porque obviamente son empresas que muchos, yo creo que algunos de ustedes que nos están viendo, a muchos seguramente les ha pasado una situación o algún conocido, ¿no? Entonces,
en este asunto de fraude es muy común que el Ministerio Público se resista a investigar, ¿no? Diciendo que es un tema civil. Ujú. ¿Cuál sería su estrategia para lograr que la denuncia de fraude pueda darse? Pues uno como abogado tiene que demostrarle al Ministerio Público mediante el nexo causal que sí hubo un fraude. O sea, que la víctima no entregó sus bienes simplemente porque él quiso, sino porque hubo una conducta con dolo que le hizo caer en ese error o en ese engaño. O sea que hubo acciones, ya sea, digamos que a lo mejor en otro caso, no hubo empresa apócrifa ni documentos, sino que uno recibe una llamada y le pueden decir, ¿sabes qué? Tu depósito no ha caído y necesito que me des tu número de cuenta para poder confirmarlo. Ahí los están induciendo en error con dolo, porque la persona cree que de verdad es el banco y la persona, pues, por confianza, porque piensa que es el banco, da esos datos y entonces cae en el error y se configura ahí. O sea, uno como abogado tiene que configurar bien todos esos criterios para que el Ministerio Público no nos determine la carpeta y la mande por alguna acción civil. Sí, al no ejercicio. Sí, o alguna abstención de investigación ay, se me fue la palabra. Sí, claro, a donde se podría ir. Ujú. Bueno, ¿cómo podemos probar ante el juez que alguien se aprovechó del error y que las otras personas, o sea, si no hubo mentiras explícitas o documentos falsos, cómo hacemos al juez para como prueba presentársela para que él se dé cuenta que este fraude se dio? Ujú. Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí tomamos como base el nexo causal, la acción que hace el defraudador y la respuesta que tiene la víctima hacia él. Pero si ya nos vamos en temas más técnicos al derecho, pues lo podemos comprobar mediante peritajes, mediante actos de investigación. Digamos que fue aquí el depósito para alguna empresa o para alguna compra que uno hizo. Solicitamos como acto de investigación que arrastren la cuenta ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El juez lo autoriza y eso ya es como una prueba para que cuando se haga una audiencia, el juez lo tome en consideración. Entonces, pues uno tiene que darle seguimiento a la carpeta y ver con cuál lo fortalecemos más, con qué peritaje lo fortalecemos más, con qué acto de investigación lo podemos fortalecer más, para así, pues sí, que el juez lo contemple, o mejor dicho, el Ministerio Público también lo contemple y la judicialice y se pueda proceder a solicitar que el defraudador pague el monto o a lo mejor que hasta llegue a tener una pena privativa. Depende del... Sí, depende del monto también. Uh-huh. O sea, primero uno se hace los pasos a seguir. Primero va uno y comienza la demanda. La denuncia. La denuncia. Ajá. Exacto, eso es lo que quería que... Sí. Porque la diferencia, yo quería que me contestara, en materia penal son denuncias. Uh-huh. Que se inician ya sea por querella o de oficio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo empezaríamos? Una de otra, la de querella la inicia la propia víctima. O sea, la propia víctima la inicia, o sea, hace su escrito y lo presenta ante oficialía y ahí ya se le turna y todo. Y la de oficio puede ir uno directamente a cualquier agencia del Ministerio Público, o sea, cualquiera, aunque también depende del tipo del delito. O sea, puede ir cualquiera, a lo mejor fue un testigo de robo o algo, y puede ir usted y ahí ya le toman la denuncia y ahí ya se abre su carpeta de oficio. Y ahí empieza. Uh-huh. A partir de ahí, el siguiente paso sería presentar pruebas o qué hay que esperar que lo mayor accesible en la materia penal a comparación de la civil es que en la penal uno puede ir ingresando pruebas en cualquier etapa procesal. O sea, no es necesario presentarla desde el primer momento en que se abre la denuncia, porque pues digamos que hacen un peritaje, pero ese peritaje uno no lo tiene en el momento que le hicieron
fraudes en peritaje uno no lo tiene, entonces lo tiene que mandar a solicitar y ya se presenta en la denuncia. Porque yo creo que sí dejarían en un grave estado de indefensión a las personas si nada más les dejaran anexar pruebas desde el principio de la denuncia. Porque pues por eso se hace el seguimiento, por eso el Ministerio Público y los asesores jurídicos trabajan de la mano. Sí, porque además hay pruebas como lo que decíamos en un principio. Si necesitas mandar a investigar esa cuenta donde fue destinado tu dinero para ver a quién le pertenece y demostrar, ¿no?, que se dio el fraude, entendemos que en ese momento, o sea, esa prueba pues no viene inmediato, no la vas a ingresar inmediato. No. Entonces, durante toda la etapa, mientras el MP va a judicializar la carpeta, tú puedes presentar durante toda esa Exactamente, uno puede ir presentándole datos de prueba, puede ir solicitándole actos de investigación para que la carpeta se vaya robusteciendo y para que ahora sí el MP tenga los suficientes datos para poder judicializarla. Y en este caso, quien pide las pruebas se encarga de el abogado, o el MP también sugiere, o él también los dos lo pueden sugerir, porque como le comento, trabajan de la mano. O sea, digamos que yo puedo decirle al Ministerio Público, oye, rastréame la cuenta, ¿no? Solicítale al juez de control que te autorice a rastrear la cuenta. Pero el MP me puede decir, es que eso lo veo inviable. Mejor, ¿qué te parece si giramos un oficio a Profeco para que la Profeco nos informe de la empresa? Entonces se trabaja de la mano con el Ministerio Público para poder crecer la investigación y poder llegar a judicializarla. Sí, porque entonces se puede decir que también podemos recibir la orientación del Ministerio Público. Se trabaja de la mano. Si él también está viendo que hay una deficiencia en la investigación o en lo que ustedes están pidiendo, pues no lo autoriza. O sea, digamos que si hay deficiencias en lo que uno solicita y el MP considera que no va a aportar nada a la investigación, inmediatamente no lo autoriza. O sea, dice no al lugar porque no ayuda, no corresponde. Sí, él nos va guiando, ¿no? También es una guía. O sea, va buscando él, si no también solicita que ustedes puedan pedir estas pruebas o que lo que necesite, que él va viendo, ¿no? Ahí se necesita que el MP esté muy dedicado a la carpeta y que conozca también de la carpeta, porque si no conoce, ahí también que eso es lo ideal. Es lo ideal. Sí, que conozca de la carpeta. Tanto uno como asesor jurídico la debe de conocer, pues para saber cómo la va a trabajar, como el Ministerio Público también la debe de conocer para saber qué uno le puede promover y qué no le debe promover y ese tipo de situaciones. Sí, tener idea de lo que procede, porque la materia penal pues es muy diferente. Obviamente litigando, pues todas las diferentes materias tienen sus etapas, sus procesos, sus pruebas, porque cada materia es diferente. Sí, es muy diferente. Y hay que conocer, ¿verdad? Sí, todos son muy, muy, muy diferentes. Pues simplemente el hecho que le comento, en civil nada más, en civil y en familiar, nada más les dejan anexar las pruebas en el momento que se inicia la demanda. Pero aquí es totalmente diferente. O sea, sí cambia muchísimo. Sí, totalmente diferente. Qué interesante que un joven tan preparado esté con nosotros, nos da mucho gusto. Y permítenos ir a una pausa y continuamos. Claro, sí. Gracias. Ser mujer es tener 1000 historias que contar. Historias de esfuerzo, de sueños y de valentía. Pero ¿cuántas veces realmente somos escuchadas? Hoy nace un espacio diferente. Universo de Mujer. Un lugar donde compartimos experiencias, aprendemos juntas y nos escuchamos sin juicios. Porque cada historia importa y cada voz merece ser reconocida. Universo de Mujer. Diferentes historias, un mismo universo. Regresamos del corte y, licenciado, quisiera preguntarle si tiene algún otro expediente, alguna otra experiencia que nos pueda compartir como ejemplo de fraude y cómo ha sido este proceso. Sí, tengo varios, pero actualmente tengo uno que creo que es el que más progreso ha tenido dentro de las agencias de investigación. Es también sobre fraude. Aquí la víctima fue víctima de fraude por medio de una empresa falsa. Ella tuvo un acercamiento con la empresa,
la empresa era una agencia de viajes. La agencia de viajes le ofrecía un todo pagado a Cancún. La señora confió en dicha empresa, hizo sus depósitos, hizo todo el trámite, y cuando llegó la fecha en la que ella pues tenía que tomar su viaje, todo resultó ser falso. Wow. Todo resultó ser falso. Entonces pues se inició la carpeta de investigación. Aquí pues, el detalle es que tenemos los suficientes datos de prueba como para que se judicialice, pero pues tristemente, derivado de los diversos cambios que ha habido en la Fiscalía General de Justicia, pues se ha retardado mucho la investigación, se ha retardado mucho el proceso a seguir. Todo ha sido muy lento, y digamos que, como le comentaba hace rato, yo creo que esta es la que más tengo avance, porque el Ministerio Público me da mucho acceso, mucho seguimiento, o sea, no se cierra, a diferencia de otros. Entonces, pues poco a poco se ha ido avanzando, sí, porque pues ya casi tenemos localizada la empresa, para que pues se hagan de conocimiento que hay una denuncia en su contra, aunque digamos que a lo mejor ni ellos hicieron el fraude, pero pues que ellos se hagan de conocimiento de que están ocupando el nombre de su empresa, claro, para defraudar a la gente. Sí, porque seguramente no es la única persona. Sí, afectada. Sí, no, sí. No, dudo mucho que... ¿Y cómo ha sido? Estábamos hablando como ejemplo, ¿qué pruebas se tienen que utilizar, o cómo fue en este caso el cómo pagó la víctima, o sea, todas estas etapas que se han vivido, cómo fueron? Uh-huh. Aquí la prueba máxima que tenemos nosotros es la transferencia que hizo la víctima al defraudador. Nosotros presentamos una copia simple de la transferencia, y en esa transferencia aparecen los datos de cuenta a la cual se fue el dinero. Se supone que el nombre de la persona a la que estaba esa cuenta, y digamos que de eso partimos, como se lo comenté hace rato, para solicitarle al juez de control que investigue la cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Okay. Ya obtuvimos respuesta. Tristemente, la respuesta no fue favorable. O sea, sí se hizo la investigación, pero la respuesta no fue favorable. La cuenta no tiene ni nombre registrada, y entonces pues continuamos con diferentes actos de investigación. Ahí el Ministerio Público me propuso girar un oficio a Profeco para que viéramos en dónde estaban las oficinas de dicha empresa. Se giró el oficio a Profeco. Profeco nos dio respuesta, y él nos dijo que las oficinas de esa empresa estaban en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo. Entonces, de ahí, nuevamente, pues, trabajando de la mano con el Ministerio Público, ella me comentó que podíamos solicitar un oficio de colaboración a la Fiscalía de Quintana Roo, y con este oficio de colaboración pues le haríamos saber al representante legal de dicha empresa que pues había una denuncia, que se presentara a declarar, para que él rindiera pues sí la información que él tuviera respecto a esta persona que según defraudó, que según trabajaba para ellos. Lo primero es localizar la cuenta. Uh-huh. Quién es, a quién depositamos, o tener ese dato dentro de la carpeta ya localizado. Así es. Localizar, evidentemente, va a ser complicado localizar a esa persona, saber ese nombre, quién defraudó, y también hay que pedir, ¿no?, que se presente, que se localice a la persona. Sí, también se giran diversos oficios, ya sea a Fobiste, a ISSSTE, al INE, para que ellos nos informen acerca de esa persona. Y sí dan respuesta, pero pues digamos que se llama Juan Pérez. Puede haber muchísimos Juan Pérez, entonces es ahí donde también entra cierta complejidad, porque no se sabe de esos 10 Juan Pérez cuál fue el que hizo el fraude. O sea, no se sabe a ciencia cierta quién se tiene que citar para que declare. Y eso tiene que enlazarse, me imagino, también localizar en la cuenta a nombre de quién está, porque puede dar un nombre diferente, pero también la cuenta nos dice quién es. Entonces ese es el responsable al que hay que darle seguimiento, al que hay que citar. Que es al que hay que investigar. Esa cuenta
me imagino que es el principio, ¿no? De Ujú. localizar. Sí, sí. Porque si ahí pidieron depósito, pues estamos hablando que sea cómplice, o sea, el que hizo el fraude, ahí es donde se genera con quién tenemos que dirigirnos o a la autoridad a quién va a localizar, Ujú. ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bueno, de ahí más las pruebas, que existe la prueba del depósito, y Ujú. también yo creo que la víctima le dieron respuesta, ay, este es tu viaje, vas a tener... Sí. Hay También ahí comunicación, ¿no? usaron medios electrónicos falsos. Los defraudadores usaron medios electrónicos falsos donde le hacían llegar, digamos que ya la víctima depositaba. Ujú. Y los defraudadores le hacían llegar correos electrónicos a la víctima. Como, pues sí, correos electrónicos, por decirlo, institucionales. O sea que decían, ya está agendado su viaje para tal fecha, se va a quedar en tal hotel. Y también esos medios electrónicos se pueden mandar a investigar. O sea, se puede solicitar ante el juez de control que investigue esos, ¿De dónde? esos correos electrónicos, esos teléfonos. Que para imagino que también- están... Pero también es complejo. Sí, claro. La evidencia de que hubo fraude es que ella tiene el depósito Ujú. y la comunicación. Ah, exactamente. Demostrar que hubo comunicación y que le aseguraron que tenía un viaje, todo esto cuenta como prueba, como decimos hace rato, para que el MP judicialice la La carpeta carpeta. Ujú. y que el juez vea que la evidencia es Sí, correcta. es correcta para poder hacerlo. Ujú. Ok. Y otra de las pruebas importantes, otra prueba que en este caso que nos pueda compartir, licenciado, que es si alguien se ve en esta situación, también sepa que su abogado está haciendo lo correcto, porque pues muchas veces Sí, es tardado, tienden pero- a desconfiar. Sí, sí. Otra prueba, alguna otra evidencia que deban de aportar. Pues digamos que si se trata del caso así de que hicieron alguna compra o les prometieron algo, sí, siempre, la prueba nata ahí siempre va a ser el comprobante de pago, el ticket, el comprobante de transferencia. Esa siempre va a ser la que va a hacer que se tipifique esa acción penal Ok. de fraude. Ujú. Ok. Y entonces, ¿cómo va ahorita el asunto? ¿Ese asunto en qué etapa están ustedes? ¿Cuánto se ha tardado? Pues llevamos desde el 2024, pero le comento, yo creo que se lleva desde el 2024 a la fecha porque Mucho tiempo. la verdad la situación actual de la fiscalía no es la mejor. No es la mejor y eso atrasa mucho los actos de investigación. Los atrasa demasiado y pues como usted dice, la gente desconfía, piensa que uno no hace nada, piensa que uno nada más va a ir a darse la vuelta, pero tristemente no. O sea, nosotros nos topamos con una fiscalía, por decirlo, deshecha, o sea, Ujú. mal. Y cuando se supone que hay avance, vuelven a irse para abajo. Y Porque entonces... llega alguien más, no conoce la carpeta, Ajá. hay movimientos. Ahora, respecto a este asunto, ¿cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, la prueba del INE? Vamos a localizarlo al INE o al ISSSTE, al IMSS, a todas las instituciones que nos puedan dar información Ujú. para poder localizar a la persona. Más o menos, ¿cuánto tarda este trámite? Digamos que primero uno lo tiene que solicitar al Ministerio Público. El Ministerio Público ya lo checa y si corresponde lo autoriza. Entonces el Ministerio Público empieza a girar oficios para cada dependencia del gobierno. Y ya depende de cada dependencia el tiempo que tengan para contestar. Pero si vamos a números, digamos que no mayor a un mes. Es O rápido. sea, sí, a lo mucho digamos que se demora 15 días en dar respuesta. ¿También el INE? Sí, también el INE. Ujú. Sí. Entonces, lo que nos va a dar certeza es el nombre. Ya vimos a nombre de quién es la cuenta. Y después se localizan para poder tener herramientas para localizar a la persona, ¿verdad? O sea, Así por es. eso se hace esto. Ujú. ¿Sí? Bueno, es muy interesante este caso, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos para Ok. seguir platicando. de Sí, esto. licenciada. Gracias. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas,
obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Regresamos de la pausa y nos quedamos en el tema platicando de una carpeta donde defraudaron a una persona que compró en internet su viaje a Cancún. Uh-huh. Su viaje, pasaron muchas situaciones desafortunadas donde descubre a la hora de irse que es fraude. Ok, en las etapas vimos que tiene ya los comprobantes para pagar, está localizando a la persona. Así es. Y bueno, en la etapa que se queda, en la que está ahorita, que nos comentaba que desafortunadamente hay una situación complicada en la fiscalía, que se está tardando demasiado la justicia, ¿no? Por estas inconsistencias de la institución. Uh-huh. Pero para cerrar este tema, entonces, ¿qué esperamos que suceda en este caso? Pues ya esperamos que la judicialicen, porque ya tenemos los suficientes datos. Esperamos que se judicialice ya como se lo había comentado usted, ya que la Fiscalía de Quintana Roo le dé aviso a la empresa y ya teniendo todos esos datos que encuadramos solicitándole al INE, a Fobiste, al ISSSTE, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a Profeco, ya que con esos datos sea suficiente para poder judicializarla y ya poder, pues sí, solicitarle al defraudador que pague o si no ya imputarle una pena. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro caso que nos pueda contar que la fiscalía le haya complicado? Porque ahorita esto se me ocurre, pues porque la situación es difícil, como están sucediendo las cosas. ¿Algún caso que diga, es que por cómo está la fiscalía, ahora mi caso está en esta situación? Hay uno en particular. Esta carpeta estaba en FGR, pero FGR se desiste diciendo que no era su competencia y la manda al fuero común, a la fiscalía. Esta carpeta, al llegar a la Fiscalía de la Ciudad de México, llega y solo tenemos acceso a la carpeta una vez.
sea, ya cuando llega o sea, la coordinación territorial que le correspondía, la vamos a checar y le damos seguimiento con el auxiliar ministerial que en ese momento estaba. La checamos, digamos que la checamos en enero. Y volvemos a ir para febrero y ya no la encuentran. No. Ya no la encuentran y ya no la encuentran. Cambian de nuevo al auxiliar y a su titular. Se vuelve a ir y... Oiga, solicito que me preste mi carpeta de investigación. No, Lili, que es que no la encontramos. Y no la encontramos y no la encontramos. Y tristemente, quiero creer que es porque, pues sí, por tantos cambios a ellos se les traspapeló o sucedió otra cosa. Pero pues ya lleva más de 6 meses extraviada esa carpeta de investigación. ¿Y las autoridades, hay alguna responsabilidad para las autoridades que la extraviaron? Sí, se les puede fincar alguna responsabilidad. Eso lo hacemos en la unidad de asuntos internos. De hecho, ya se procedió a ponerle su respectiva queja al auxiliar en la unidad de asuntos internos. Y aparte, pues le comentamos la situación a la fiscal general y a la fiscal de la coordinación territorial en la que está la carpeta de investigación extraviada. Y este asunto, ¿cuánto se tarda en resolver para qué? O sea, ¿qué es lo que dice la autoridad? ¿Qué responde? En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Pues es que ellos lo alegan muy fácil. Ellos dicen que hay que hacer una reposición de la carpeta de investigación. Pero lo que ellos no toman en cuenta es toda la dilación y el estado de indefensión en el que ya dejaron a la víctima. Sí. O sea, para ellos se les hace muy sencillo de que no, pues ya no la encontramos, ya mejor hacemos una reposición. Pero no toman en consideración todo lo que ya no se ha podido investigar, todo lo que no se ha podido hacer, porque lastimosamente perdieron la carpeta. Sí, claro, quizás es alguien que ya se fue y que por alguna razón que les está pasando, bueno, pues no tiene responsabilidad porque él no es quien estaba a cargo de esa carpeta. Entonces, aunque ustedes pidan que suceda esta situación de la queja, ¿contra quién? Porque si el que estaba ahí ya no está, también contra quién. Okay, la que está ahí debe de responder, ¿no? Sí. En ese momento. Pero si él no la perdió, pues ante él no va a pasar nada porque no la perdió. No, ahí ellos se defienden porque como usted mismo lo comenta, o sea, digamos que yo lo interpongo ante el nuevo auxiliar ministerial y el nuevo auxiliar ministerial va a contestar, es que yo en ese momento todavía no estaba aquí en esta coordinación, sí, entonces no, pero afortunadamente sí tenemos el nombre del auxiliar que estaba antes y que perdió la carpeta. O sea, ¿seguiría la investigación? O sea, en esa queja sigue el proceso contra esta persona. Así es. Ahí, aunque no cambiara de institución. Sí, aunque o sea, digamos que él estaba en Venustiano Carranza. Y cuando lo cambiaron, lo pasaron a Álvaro Obregón. Digamos que él, aunque ahorita esté en Álvaro Obregón, esa queja de unidad de asuntos internos le llega a él. Continúa su responsabilidad. Sí. No la pierde porque se cambia de posición. Ah, qué interesante es esto, porque sí, la verdad es que pues una responsabilidad que tienen y aceptan el cargo, tienen que cumplirla, ¿no? Sí, se supone que ellos tienen que tener bajo resguardo esa carpeta de investigación porque es información delicada y no es como que ya se me perdió y es muy fácil, ¿no? Porque son datos personales, a lo mejor cuentas bancarias, o sea, cosas que ponen en riesgo a la víctima, al denunciante. Sí, o sea, no solo el estado de indefensión, es información sensible, privada, que no debe de estar en ningún lado, o sea, se tiene que dar para la investigación, pero a nadie le gusta que su información esté regada en no sé dónde, ¿verdad? Sí, no, es extremadamente peligroso, por eso es que se le puso la queja y se le avisó a la fiscal general y a la fiscal de esa coordinación territorial. Ok, esa es una parte. Y luego, ¿cómo se recupera la información de esa carpeta? ¿Cuál es la forma? Afortunadamente o desafortunadamente, el Ministerio Público tiene su propia plataforma. Y en esa están los diversos actos de investigación de la carpeta. Y uno como asesor jurídico pues también tiene su propio expediente, su propia carpeta de investigación. Entonces digamos que en el peor de los casos no encuentra la carpeta y hacen una reposición con lo que tiene el Ministerio Público, tanto como lo que tenemos nosotros,
lo ofrecemos y se integra a la carpeta nuevamente. Entonces aquí lo importante, hablando de este ejemplo, me llama la atención algo que veo importante compartir, y que si alguno de ustedes está llevando un juicio, pues verifiquen que el abogado tenga una una copia de la carpeta. De todas las actuaciones y todo lo que se ha solicitado, tener el respaldo. O sea, creo que es algo conveniente después de ver esta situación. Sí, es conveniente. Que no es muy normal este caso de que extravíen las carpetas. No tendría por qué serlo, no hay por qué normalizarlo, porque no tendría por qué suceder. Pero sí es conveniente por este tipo de casos. O sea, si les llega a suceder, pues sí, tener un respaldo con el cual, sabes que pues ya no la encontraron, yo te exhibo lo que yo tengo para que la puedas volver a integrar y volver a continuar con la investigación. Pero aquí me habla de un despacho que tiene usted, licenciado, como con una organización y una manera excelente de trabajar, porque ahorita dice no es común, pero al decir tenemos el respaldo, quiere decir que ustedes trabajan de esta manera, protegiendo todas las Sí, claro, hay que estar preparados para cualquier situación, y sí, por eso siempre tenemos que tener algún respaldo. Sí, qué bien. Por si llega a suceder algo así. Sí, y ahorita la persona que me imagino la preocupación, ¿qué les comenta? Sí está, pues sí está desesperada, pues sí se siente el hecho de que pues no avanza, qué va a hacer, y pues nosotros tratamos de brindarle esa confianza y esa calma para que pues vea que estamos trabajando, que estamos sacando su asunto y que no fue cosa como de uno mismo, sino de los cambios en la fiscalía que hicieron que se extraviara su carpeta. Sí, y entonces cuando ustedes pidan, ¿cuánto tiempo se tarda? Me imagino que es rápido, pero ¿como cuánto tiempo es para recuperarla? O sea, ¿cuánto de que la perdieron y ustedes la pidan y que tengan que entregar copias? ¿Cuánto? No es tardado, pero como ya le dimos aviso a la fiscal, a las fiscales y a la unidad interna, a control de gestión, hay que esperar la respuesta de ellos, y ya depende de lo que ellos nos respondan, ya vemos si sí solicitamos la reposición o no. O sea, para ver qué responsabilidad le fincan al auxiliar que lo extravió. Sí, al servidor público que Sí, porque, o sea, no demora mucho. O sea, nosotros lo solicitamos una reposición de la carpeta y le digo, se exhibe y ya luego se tiene otra vez la carpeta, pero queremos proceder contra el auxiliar que extravió la carpeta. Es que llega uno con el MP y lo ves lleno de carpetas, y por aquí, por acá, por abajo, pero, o sea, esas carpetas se ve fácil como algo aventado porque así están trabajando. Sí. Eso es algo complicado, ¿no? Pero eso es la vida de muchas personas, su economía, su situación moral, ahí es donde está. Deja su patrimonio en el suelo, por decirlo así. O sea, eso es lo que está pasando. Y de esta carpeta, que regresa, ya ustedes la tienen en copia, se certifica, la toman como original, ¿no? Las actuaciones se van a tomar así, porque pues tiene que ser. Y de ahí, ¿ustedes más o menos cuánto tiempo creen que se arma, la tienen lista para que se pueda judicializar? O sea, es otro proceso complicado, ¿verdad? Sí, todavía es un proceso un poco más largo, porque como ya se dilató la investigación, ya cuando nuevamente volvamos a tener la carpeta, pues hay que volver a promover actos de investigación, que el MP se imponga de la carpeta para conocerla, pero pues esperemos que no sea tan tardado, porque FGR, antes de que nos las mandaran al fuero común, ya había un avance. Ok. Bueno, tenemos que ir a nuestra última pausa y regresamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: doctorado en Derecho Civil,
el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Regresamos de la pausa y quiero decirles que aparecerán en pantalla los datos del licenciado si usted desea ponerse en contacto con él. Y continuando con el tema de toda esta charla, yo quisiera preguntarle, licenciado, respecto a esta problemática de la institución. Quisiera que nos relatara a lo que se ha enfrentado y cómo ve la situación de la Fiscalía en este momento. Pues no me gustaría comentar cómo está la situación, pero pues lo tengo que hacer. Tristemente la Fiscalía para mí está en un estado deplorable, por no decir otra palabra. No duran los auxiliares, no duran los ministerios públicos, a cada rato cambian a los fiscales, hasta los mismos responsables de agencia, no hay seguimiento a las carpetas, y como no hay seguimiento a las carpetas, no hay actos de investigación, perdóneme, Sí. las audiencias se retrasan, hay un sinnúmero de irregularidades. Y ahorita todo esto pues dilata toda la justicia. Y ustedes como litigantes, ¿cuáles son las situaciones más complicadas que se encuentran? Algunas situaciones que se dan por estos cambios que nos pueda compartir para que también la gente que tiene un asunto entienda por lo que pasan ustedes como abogados litigantes y ellos comprendan que aunque ustedes trabajen, no es su responsabilidad. Sí. Pues digamos que la más común, tanto para mí y yo quiero creer que para otros litigantes, es la de los cambios de ministerios públicos, tanto como de sus auxiliares. Porque digamos que uno ya estaba teniendo buen avance con su carpeta, estaba avanzando, o sea, iba bien. Pero eso era hoy y va para dentro de 8 días y el auxiliar que la estaba trabajando ya no está uno nuevo y ese uno nuevo todavía no se impone de la carpeta, entonces ese no sabe ni en qué se quedó el otro auxiliar, ni uno qué estaba haciendo para poder avanzar, y entonces eso traba todo. Lo traba demasiado, y digamos que este nuevo se impone de la carpeta, la empieza a estudiar, pero a la otra semana lo cambian y ya es otro.
No. Y entonces yo creo que eso es con lo que nos estamos topando actualmente. Tantos cambios. No hay Continuidad. si no hay continuidad, no hay certeza de que ese auxiliar o ese ministerio público que está trabajando se va a quedar ahí y va a poder haber el avance que uno quisiera que hubiera. Sí, porque primero tienen que conocer de la carpeta, Ujú. entonces llega un MP en lo que recibe, o sea, recibe todas las carpetas y tiene que saber primero engancharse, digamos Sí, sí. así. O sea, es un tiempo, o sea, es un en lo que él, aunque sea MP y lo muevan del lugar, pues llega a un área diferente a la que está acostumbrado. Luego empaparse de las carpetas, ¿no? Hasta que reciba todo. Y luego leerlas, porque también estamos hablando de que hay demasiado trabajo para cada MP. ¿Cuántos asuntos lleva aproximadamente un MP? ¿Cuántas Pues carpetas? de lo que yo he hablado con ellos, digamos que, por quedarme corto, cada uno da de llevar como 2,000 carpetas. No, hombre, es demasiado. Como 2,000 carpetas, y a veces hay gente que en una sola unidad ya está solo. Y ya no tienen ni auxiliares ni un titular que lo respalde. Y ese, pues como puede, trata de sacar las carpetas. No, es que esto es terrible. Sí, es muy triste la situación que se está viviendo. Y esto está llevando a que la justicia pues no exista, o sea, no hay Pues sí, justicia, no hay que la justicia se administración. retrase, que dejen en estado de vulnerabilidad a los Ujú. denunciantes, que no hay un progreso, o sea, sí está muy, muy, muy mal la situación en la fiscalía. Qué triste. Sí. Y que abogados como, aparte hay otra situación complicada, según yo sé, los sueldos que existen en esta dependencia tristemente son muy bajos. ¿Sí es verdad? ¿Sí se lo han comentado? Sí me lo han comentado, sí, porque pues sí se ven agobiados, se ven cansados. Hay unos que a pesar de eso sí tienen la disponibilidad de querer trabajar con unos, o sea, sí les brindan la atención bien y todo, pero en cambio hay otros que no se prestan, o que simplemente el hecho de ir es como de que ya los está molestando uno. Ujú. Y también eso retrasa, porque uno va y le dice, oiga, ¿puedo checar mi carpeta? No puedo, estoy muy ocupado. Le doy cita. Y a lo mejor la cita me la da para dentro de un mes, 2 meses. Y de todos modos se dilata todo. Sí, se vuelve hostil Ujú. todo esto, ¿no? Porque también Sí. ellos, no es que a veces entendemos, están tan rebasados que aunque quisieran tener buena actitud, ya todo lo ven como Sí, mal. pesado, o sea, Ujú. ya todo es un peso más, o sea, no, es que cómo pueden aligerar el trabajo, está imposible, ¿no? Sí, es mucha carga de trabajo. A veces uno los trata de comprender, pero yo creo que a veces ellos tampoco nos comprenden a uno. O sea, uno tiene que llevar resultados, uno tiene que mover y hacer cosas pues, para que el cliente esté satisfecho. Pero pues si no hay cooperación y de por sí en el estado en que está la fiscalía, pues todo se traba. O sea, a todos nos va mal si no nos apoyamos los unos a los otros. Sí, porque aparte estamos hablando de que en algunas ocasiones pues no hay detenido, no hay alguien preso, Ujú. puede ser que no, Sí. está empezando, pero y cuando hay injustamente, dentro de la materia penal también hay gente que injustamente puede estar en prisión y que se está viendo toda esta situación, pues también se está retrasando. Sí, también se retrasa. Y esta persona está injustamente o justamente, pero bueno, el que está injustamente, pues cuánto tiempo en lo que se va cambiando la pelotita, ¿no? De MP, se lo pasan el expediente como pelotita, obviamente también están llevando a una persona a una desesperación, una economía que no tienen, porque si es un padre de familia y entonces deja de trabajar, no está que era el sustento o parte del sustento, me imagino lo complicado. Sí llega a ser complicado, porque pues uno no sabe qué está perdiendo la víctima, o sea, qué tanto está arriesgando, que pues sí es feo. Se vuelve muy Entonces, triste, ajá, ¿no? Sí. Para ustedes como abogados litigantes de esta situación, me imagino que también, o sea, ustedes también, en lugar de trabajar y sentirse muy contentos y productivos en su trabajo, pues también los lleva una frustración. Sí, es frustrante porque
como le comenté hace rato, uno llega y dice, ok, ya llevaba cierto avance, pero llega y ya se topa con la realidad de que con el que uno estaba trabajando ya no está. Sí, qué triste. Y es frustrante porque el otro a lo mejor no tiene esa misma disponibilidad y no, lo veo dentro de un mes. Sí, y dentro de un mes va a tener la misma actitud de no ayudar. Entonces ya sabemos que es un mes perdido más lo que él quiere Sí. aportar y quiere ayudar. Pero eso genera, o sea, la institución, por lo que nos comenta, pues eso también es generado entre cómo estén ellos, cómo sean ellos y cómo los tiene la institución. El descuido es general, o al personal también se le está descuidando desde que no le dejan un MP sin auxiliar. Es imposible, o sea, es complicadísimo. Sí, ¿no? sí, que esté él solo con más de 2000 carpetas, pues sí, también es inhumano. Inhumano, te Sí. digo, cruel. Sí, sí. Y qué tristeza. Y que personas muy jóvenes están como MP si quieren hacerlo, pero también falta esto, ¿no? Llega alguien muy joven, me imagino, ¿no? Ujú. Llega como MP porque pues no hay quien y bueno, meten a alguien muy joven. Eso también retrasaría en lo que él aprende. Ah, sí, claro, claro. Claro que lo retrasa porque pues apenas está él conociendo de las carpetas, viendo cómo se llevan las audiencias, cómo se solicitan los actos y si uno que también es litigante y es joven, a veces también se pone a pensar que va a solicitar para que se lo autoricen. No me quiero imaginar los zapatos de un Ministerio Público joven. Ujú. Sí, nos estamos enfrentando a esta situación. Esperamos que quien es responsable, ojalá pudiera ver de esa forma que su institución necesita más apoyo. Sí. Como qué solicitar, es como que para ti, ¿qué sería lo mejor que podría empezar para poder ayudar a ustedes como litigantes, a los MP, estoy en este proceso? ¿Alguna situación que dijeras, bueno, yo creo que considero que esto podría empezar a ayudar? Yo creo que lo que les ayudaría es más personal. Yo creo que con más personal ellos se darían abasto para poder trabajar todas las carpetas que hay y con eso ya que se avance, porque casi no hay personal. O sea, las fiscalías a veces se ven muy solas. No importa si usted vaya a Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, a veces en una sola unidad hay un solo auxiliar o un solo MP. Qué triste. Entonces, por eso la gente ahorita ha tenido el desánimo de decir, ¿para qué denuncio? Sí, si ¿Para no qué se lo- va a hacer nada. Pues ellos creen que no se va a hacer nada y pues sí se hace, pero va a ser lento. Y eso desespera a la gente porque cree que no se hace nada. Sí, es lo que hace que Ujú. muchas veces esta situación y estos cambios que se han dado pues no hayan beneficiado, ¿no? Y sobre todo esta falta de personal es muy triste, porque quisiéramos un México diferente, ¿verdad? Quisiéramos. Claro, que la justicia fuera pronta y expedita. Sí, claro, ese es un punto. ¿Y a usted le gustaría ser Ministerio Público? Yo creo que para obtener más experiencia, sí. Pero para dedicarme de fondo a eso, no. ¿Por qué? Por lo mismo que usted comenta, yo creo que es mucha carga de trabajo, que es pesado, pero al mismo tiempo le digo, por la práctica, o sea, por la experiencia sí me gustaría ver cómo ellos manejan sus actos de investigación, o sea, cómo integran la carpeta, cómo se desenvuelven ellos en el entorno. O sea, por eso sí me gustaría ser Ministerio Público o auxiliar. Claro, para Ajá. estar del otro lado, ¿verdad? Sí, sí. Saber cómo ellos piensan, porque al litigar y saber cómo ellos piensan ayuda al entender también al litigar un asunto, cómo ellos lo verían o cómo Sí, yo o le cómo ayudo. uno lo ve. Ajá. Muy interesante, claro. Y por eso yo creo que muchos jóvenes también no quieren entrar a esta situación entre el pago, que es muy bajo, los sueldos, la carga de trabajo y la responsabilidad que tienen, porque un MP tiene responsabilidad, como hablamos Claro. hace Ujú. rato, que si alguien no hizo bien su trabajo, que perdió la carpeta, Sí, va a le, tener una le van a fincar su responsabilidad, sí. Ujú. O sea, No tiene sé. que saber bien qué actos realiza y qué no, porque pues sí, él está entre la espada y la pared, por decirlo de esa manera.
Sí, porque la responsabilidad del MP pues es muy fuerte, a lo mejor no lo logran ver, y además la policía de investigación ahora pues tiene que apoyarse, y también si el MP está solo tiene que, o sea, deja cuando tiene que ir, o sea, tiene que dejar de estar ahí en su oficina y tiene que ir a las diligencias. O sea, ya no avanzó aquí. Sí, ya retrasó lo demás. Hasta, y si los policías también, que me imagino que hay situaciones complicadas, hasta que ellos puedan, entonces se va a las diligencias y todo hace que se retrase. Sí, por lo mismo también hay ministerios públicos que le piden el favor a uno de que si uno no puede ir a diligenciar el oficio que uno le solicitó, porque hasta ellos mismos saben que a veces también los PDIs no pueden. O sea, dice, ¿sabe qué, el licenciado? Para que esto no se retrase, porque usted no me hace el favor de ir a dejar este oficio al INE. Entonces, pues uno tiene que ayudarles en ese sentido, pues también para que no se retrase más la investigación. ¿Y en qué otras cosas le han pedido apoyo los ministerios públicos? Otro ejemplo. Me han solicitado en eso, ir a diligenciar oficios, realizar oficios junto con ellos por el tiempo, o sea, como nada más es uno, no se da abasto para poder realizar todos los actos de investigación. Entonces ese día me dijo que si no le podía ayudar a realizar un oficio. Que tenía que realizará usted con él, junto con él. Así es. Entonces pues ya se realizó ahí con él, ya se checó, ya procedió y ellos ya lo van a autorizar para que uno lo pueda diligenciar. ¿Y cómo lo realiza? ¿Con el equipo de ellos o...? No, porque uno tiene que llevar su equipo. ¿También? Ajá, sí. O sea, porque tampoco se gana abasto en eso. O sea, de alguna manera tiene el MP que valerse de este recurso, que usted vaya y ellos lo orientan. Claro. Y le dicen sí, cómo hacerlo, cómo, o sea, ellos le dan, así lo me va a dan hacer. las herramientas y uno lo hace y al final ya tanto el litigante como el Ministerio Público se juntan, lo checan, si está correcto se pasa y si no pues se corrige y así se va trabajando. Y esto es a disposición, o sea, la disponibilidad del MP que quiera hacerlo, claro. O sea, no es una práctica genérica. Es como que todos se presten para hacer eso. No, es como que depende del criterio de cada MP. Bueno, al menos vemos MPs comprometidos, ¿no? Que ellos ven la situación y yo creo que también ven el interés del litigante que está presente, que está... Ah, claro, que está dando el impulso. Ajá, sí, y ellos ven esa situación porque yo imagino cuántos asuntos hay que no van, esperan que Sí, que se resuelva por arte de magia y no, pues ¿cómo van a resolver algo que no solicitan actos de investigación, no? O sea... Hasta tampoco. se olvidan de la carpeta, o sea, ¿no? La van a mandar a algún archivo o algún ejercicio de no acción penal. ¿Cuánto tiempo se puede dejar una carpeta, vamos a pensar, no promueve nada? ¿Y cuánto tiempo se la quedará el MP? O sea, hasta que nadie promueve nada. ¿Cuánto se le permite tenerla ahí, olvidada? A un lado de... Es que la pueden tener hasta años. La pueden tener. Yo siento de que tanto rezago que tienen, a veces ellos ni se dan cuenta que tienen carpetas ahí rezagadas. Qué barbaridad. Yo siento que los ministerios públicos se dan cuenta de eso hasta que se van, o sea, hasta que hacen los cambios y hacen sus actas de entregas. Yo siento que ahí es cuando se dan cuenta de que hay mucho rezago y ellos ya hacen alguna solicitud de archivo temporal o una abstención o algún tipo de situación de esas. Qué triste. Y los particulares pues no saben que su abogado a lo mejor no promovió y no hizo nada y ahí se quedó estancado. Pues sí, situaciones que se están viviendo en la actualidad, tan reales como lo vive usted, licenciado. Y pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta charla. Un hombre tan joven, comprometido. Nos da mucho gusto tenerlo en este estudio de su programa. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Gracias. Y seguramente próximamente lo vamos a invitar a algún otro tema que nos quiera compartir. Claro, sí, con gusto. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Si les gustó esta entrevista, por favor suscríbanse, denle me gusta y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestro próximo video con temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok.
Si desea darnos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo por nuestro WhatsApp al 55 24 40 20 47 o si lo prefieren a nuestro correo tvtepantlato@gmail.com. Les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Tepantlato, difusión de cultura jurídica y cultura en general. Les deseamos una excelente tarde, sea usted feliz y recuerde, la vida es muy corta y hay que vivirla con intensidad. Hasta la próxima.